Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es viernes 11 de febrero de 2022. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Bueno, las noticias son sumamente sombrías, sumamente preocupantes, ¿no? El presidente Biden ha concedido una entrevista a un periodista de NBC News, Lester Holt, y le dijo que si Putin invade Ucrania, una invasión que a estas alturas parece inminente, podría ocurrir en los próximos días o hasta en las próximas horas, y si ataca a un solo ciudadano de Estados Unidos residente en Ucrania que no ha tenido tiempo de escapar de ese país, podría comenzar una guerra mundial. What scenarios would you put American troops to rescue and get Americans out? There's not. That's a world war. When Americans and Russians start shooting at one another, we're in a very different world than we've ever been in. Even on behalf of simply evacuating Americans? No, how do you do that? How do you even find them? This is not like, I'm hoping that if in fact he's foolish enough to go in, he's smart enough not to in fact do anything that would negatively impact on American citizens. Pero se calcula que en cualquier momento Putin podría dar la orden de invadir. Se estima que tiene a 130.000 soldados en 3 frentes para entrar en Ucrania. Se cree que si Putin da la orden de entrar, primero habrá un ataque con misiles y un ataque con aviones para despejar el terreno. Y habrá por lo menos 50.000 civiles muertos en Ucrania. Si algunos de ellos son de Estados Unidos, ¿entrará Biden en la guerra? Have you told him that? Yes. You've told him that you know, Americans will be a line that they can't cross? Well, I didn't have to tell him that. I've spoken about that. He knows that. And, you know, it's a little bit, look, that's what I've asked is American citizens should leave now. We're dealing with one of the largest armies in the world. This is a very different situation and things could go crazy quickly. Biden está siendo débil con Putin. Mañana va a hablar con él en una videoconferencia, todavía está a tiempo, quizá. Pero cuando dice no se lo he dicho explícitamente porque él lo sabe, bueno, quizá conviene que se lo diga explícitamente, que si Putin invade Ucrania y mata civiles de Estados Unidos, habrá una represalia militar por parte de Estados Unidos. Debería decírselo, y de una manera enfática, sin ambigüedades. Luego el periodista cuestiona la retirada, en mi opinión, bochornosa, precipitada, torpe, chapucera, que ordenó Biden de Afganistán. Otra señal que a los ojos de Putin constituye muestra inequívoca de debilidad. The subject of American citizens, I have to draw your attention to that Army report, an investigative report that's come out about the lead up to the withdrawal from Afghanistan. It interviewed many military officials and officers who said the administration ignored the handwriting on the wall. Another described trying to get folks in the embassy ready to evacuate, encountering people who were essentially in denial of this situation. Does any of that ring true to you? No. No, that's not what I was told. Biden se niega a reconocer que la rendición de Afganistán ha enviado al mundo y sobre todo a los enemigos de Estados Unidos como Putin y el dictador chino Xi la señal clarísima de que Biden es un presidente débil, vacilante, que rehúye la confrontación. De tal suerte que ahora Biden la justifica esa rendición diciendo que de no haberla ordenado habría tenido que enviar millares de soldados de Estados Unidos a Afganistán. Pero sus propios generales le aconsejaron que no se fuera del todo y que dejara 1 o 2 bases militares allí en Afganistán. That you were told that the U.S. administration officials were prepared, they knew it was time to get out? No, what I was told, no one told me that, look, there was no good time to get out. But if we had not gotten out, they acknowledged that we would have had to put a hell of a lot more troops back in. It wasn't just 2,000, 4,000. We would have to significantly increase the number of troops, and we were back in this war of attrition. And there was no way we were ever going to unite
Ukraine. I mean, excuse me, Iraq, Afghanistan. No way that was going to happen. And so this is a much wiser thing to do. I just want to clarify, are you rejecting the conclusions or the accounts that are in this Army report? Yes, I am. So they're not true? I'm rejecting them. Pero es serio y yo no quiero tomarlo frívolamente que Biden, cuando quiera decir Afganistán, diga Ucrania. Y de nuevo, cuando quiera decir Afganistán, diga Irak. Es decir, se confunde dos veces. Dice Ucrania en lugar de Afganistán, dice Irak en lugar de Afganistán. Da la impresión de que tiene una ensalada en la cabeza, ¿no? Y de que sea Afganistán, sea Ucrania o sea Irak, que quiere salir corriendo. Esto es lo que lee Putin. Por supuesto, la televisión rusa de Putin, Russia Today, que tiene la osadía de salir en inglés en este país, haciendo propaganda anti-Estados Unidos, y tiene la osadía de salir en español en toda América Latina, se hace un festín con los tropiezos verbales, cognitivos del señor Biden, que no es capaz de desligar Afganistán de Ucrania o Afganistán de Irak, y se hace una ensalada. And there was no way we were ever going to unite Ukraine. I mean, excuse me, Iraq, Afghanistan. Da pena, no da risa, inspira lástima, despierta compasión, porque es un hombre muy mayor y porque la memoria y la cabeza y la lucidez no le dan. Ya no da la talla y lleva un año siendo presidente. Y Putin ve esto no lo vemos usted y yo solamente, lo ve Putin. Putin y sus halcones, sus asesores, que son gente impiadosa, cruel. Y entonces dicen, vamos a entrar a Ucrania, porque Biden no va a poner un solo soldado a combatir en Ucrania contra nosotros. Y Europa tampoco. Así que nos vamos a devorar a Ucrania. Este es el momento. Hay un presidente débil en Washington, hay un canciller débil que acaba de iniciar en Berlín. Boris Johnson está más débil que nunca, a punto de caer. Entremos. Y van a entrar. Yo he apostado que van a entrar. En esta entrevista, en la que, por cierto, el periodista despeinó bastante al presidente, tanto que da pena, se habló también de si no es demasiado pronto para prescindir de las mascarillas, el tema del coronavirus. Are you afraid, though, that some states and cities are moving too quickly to loosen indoor mask mandates? Well, you know, it's I committed that I would follow the science as put forward by the CDC and the federal people, and I think it's probably premature, but it's a tough call. También dijo el presidente que en su opinión la pandemia ha provocado un severo impacto psicológico en los habitantes de este país y puso como ejemplo a los adolescentes que tuvieron que cancelar sus fiestas de promoción. Omicron and the variant, all the variants have had a profound impact on the psyche of the American people. I mean, they've had a profound impact. For example, think of all the kids who didn't get to go to a prom, all the graduations that didn't occur, all the things that, I mean, it's had a real psychological impact. Y luego el periodista tuvo la osadía y la corrección ética de plantear la pregunta que era el elefante en ese cuarto, o sea, la inflación. Estamos con 7.5% de inflación anual, la más alta en los últimos 40 años. Biden no tomó bien la pregunta. Se irritó y atacó al periodista y le dijo, no te hagas el sabiondo conmigo. Así que hasta le dio un golpe bajo. Su reacción, de nuevo, demuestra debilidad, no fortaleza, porque su respuesta no fue contundente, no fue argumental, y se notó que el periodista había castigado una zona vulnerable del presidente. Back in July, you said inflation was going to be temporary. I think a lot of Americans are wondering what your definition of temporary is. Well, you're being a wise guy with me a little bit, and I understand that's your job. But look, at the time, what happened was let's look at the reasons for the inflation. And the reason for the inflation is the supply chains were cut off, meaning that the products, for example, automobiles,
the lack of computer chips to be able to build those automobiles so they could function. They need those computer chips. They were not available. So what happens? With the number of cars that were reduced, the new cars reduced, it made up at one point 1/3 the cost of inflation because the price of automobiles were up. Es una explicación cierta, pero solo parcial, que alude a los autos usados, que han subido más de 40%. Pero acá el tema de fondo no son los autos usados, es alimentos, bebidas, canasta básica familiar. Esto ha subido más de 7.5%. En algunos casos, carnes, leche, huevos ha subido 15%. Y la producción no ha decaído. La oferta sigue siendo sostenida. Lo que ha ocurrido, y Biden esto no lo reconoce, es que el gobierno del presidente ha emitido demasiada masa monetaria y ha inundado el mercado de dólares vía paquetes de estímulo, y eso ha recalentado la inflación. Y no solo se han disparado las comidas y las bebidas, pero también, por ejemplo, la renta. It's not just services that are rising. In addition to goods, you're seeing rent rising as well. Prices jumping 7.5% since this time last year. That is the fastest pace in 40 years. And American families are feeling this in a very real way. Get this, spending on average $275 more per month. Now, these rising costs, of course, are being driven by supply chain issues caused by the pandemic. And Americans who have been saving are now outspending, driving prices up and driving up demand. It's one of the reasons why the Fed may take steps to raise interest rates to try and slow demand, George, and tamp down these soaring prices. Ha sido la tormenta perfecta porque es verdad que en ciertos rubros de la cadena de bienes y servicios la producción decayó, la oferta disminuyó y al mismo tiempo la demanda creció por la inyección de masa monetaria. En Detroit los consumidores se quejan por la inflación. Shoppers today at this Meijer store in Detroit, they are feeling these painful price hikes. What do you think about prices right now? Oh, like everybody else, they just out of control. They high. Michelle Grigsby tells me she's changed how she shops and how much she buys. You want a piece of fish, you want your bananas, soap, and just basic stuff, and it's where you going. Yeah. You just get less. La secretaria de prensa del señor Biden, la señora Psaki, pidió a los estadounidenses en Ucrania, se calcula que son algunos centenares, que abandonen el país en las próximas 48 horas, ahora, inmediatamente. It's the second time we've urged American citizens to get out of the country. Actually, we've urged American citizens to depart a number of times, and that is. Well, I think this, but let me finish here because I think it's important for people to understand. We urged American citizens to depart Kazakhstan. We urged American citizens to depart Ethiopia. This is a responsibility that the State Department and our diplomats who are serving there and serving around the world take on to keep American citizens safe. And it may not be front and center on the news in the United States, but those are conflict areas and zones where we are constantly monitoring. La secretaria de prensa pareció irritarse cuando le preguntaron si era verdad que el expresidente Trump mantenía un contacto fluido con el dictador de Corea del Norte. What does the White House make of the reporting that former President Trump is still in touch with Kim Jong-un? Well, former President Trump is not the president, and President Biden is the president, and he is the one who conducts diplomacy on behalf of the United States. Hoy el secretario de Estado, Tony Blinken, que es el ministro de Exteriores, el canciller, emitió un pronunciamiento muy preocupante, muy alarmante. Dijo que la central de inteligencia, la red de espionaje de Estados Unidos en todo el mundo, ha llegado a la conclusión de que ahora se abre la ventana de la invasión de Rusia a Ucrania. Por supuesto, de que esa ventana, esa invasión es inminente y podría ocurrir en cualquier momento entre ahora, febrero 11 y febrero 20, que es el final de las Olimpiadas de Invierno en Pekín. Antes se había calculado que Putin no invadiría Ucrania durante las Olimpiadas, sino después de febrero 20. Ahora ha recalculado sus previsiones la CIA y cree que si invade va a ser ahora para demostrar que Zelensky no se preparó debidamente para la guerra. Tengan en cuenta que Putin odia a Zelensky. Putin quiere ver muerto, no preso, muerto a Zelensky. Y la inteligencia de Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que si Putin entra ahora, demostrará que Zelensky no estaba suficientemente preparado, que había subestimado la probabilidad de una guerra.
An invasion could begin at any time. Puede producirse una invasión en cualquier momento, incluso durante los Juegos Olímpicos de Pekín, ha asegurado el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. También para el líder de la OTAN, el riesgo de conflicto en Ucrania es alto. Moscú acusa a los aliados. Hoy el ministro de Defensa de ese país le ha pedido a su homólogo británico que Occidente deje de armar a Ucrania. La guerra es inminente. Rusia va a entrar en Ucrania, está por verse si llega hasta Kiev. Si llega hasta Kiev se calcula que van a morir unos 50.000 ucranianos civiles inocentes. Y se calcula que el ejército ruso es tan poderoso que va a matar a más o menos 20 o 25.000 soldados ucranianos, incluyendo reservistas, voluntarios. O sea que esto va a ser una sangría, una escabechina. Se calcula que soldados rusos podrían morir entre 3.000 y 10.000. Y se estima que cuando Putin dé la orden de entrar, primero entran los misiles, entra la aviación, bombardean zonas estratégicas, objetivos ya cuidadosamente elegidos, y luego entran los tanques y la artillería pesada, ¿no? Y las tropas en tierra. Y se estima con toda probabilidad de que si los rusos quieren llegar a Kiev, les tomará 3 días. También se calcula de fuentes serias, confiables, que ningún país de Occidente, ningún país de la OTAN va a poner militares en Ucrania a combatir contra los rusos. Simply put, we continue to see very troubling signs of Russian escalation, including new forces arriving at the Ukrainian border. And as we said before, we're in a window when an invasion could begin at any time. To be clear, that includes during the Olympics. We're continuing to draw down our embassy. We will continue that process. And we've also been very clear that any American citizens who remain in Ukraine should leave now. La CIA entonces ha llegado a la conclusión de que a Putin le conviene entrar en Ucrania ahora y no después de las Olimpiadas, o sea, entre ahora y el 20 de febrero. Se calcula que el próximo miércoles 16 sería el día de la invasión, pero no hay una certeza absoluta al respecto. Y la CIA habría llegado también a la conclusión de que en su reciente viaje a Beijing, Putin le pidió luz verde al dictador chino para entrar durante las Olimpiadas y el dictador chino le dio el permiso, la autorización, la luz verde, ¿no? Para que no se irritara si Putin entraba no habiéndole avisado. Pues ya le avisó. Y también ha llegado la CIA a la conclusión, acabo de decirlo, que Putin prefiere entrar ahora y no después del fin de las Olimpiadas porque cogería desprevenido a Zelensky. Zelensky, el presidente ucraniano, exactor, es odiado por Putin. Putin lo quiere liquidar. Y Zelensky hasta ahora, frente a sus connacionales, a los ucranianos, ha subestimado el escenario de una guerra y ha dicho no al pánico, no a la histeria, que no caiga la bolsa de Kiev, no hay que prepararnos tanto para la guerra. Por eso Putin quiere entrar y yo me temo que va a entrar en los próximos días o en las próximas horas. Una pausa y al volver el dictador venezolano Maduro revela que un magnate de su país, el señor Ruperti, Wilmar Ruperti, compró de nuevo, esto lo había hecho ya antes, ¿no? En Nueva York, unas pistolas que habrían sido de Bolívar y fue a Caracas y se las obsequió a él, a Maduro, al elefantiásico Maduro. Regresamos con ese escandaloso video o con esos escandalosos videos después de la pausa. Digo escandalosos porque yo no puedo entender cómo este empresario Ruperti, que se ha llenado los bolsillos con los petrodólares mal habidos de su país, se pasea por Miami, Nueva York, compra pistolas en Christie's, en Sotheby's, en subastas artísticas en Nueva York, y luego va a Caracas y se las regala a Maduro. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, hoy el dictador venezolano Maduro volvió a escupir vitriolo
contra el correcto presidente democrático de Colombia, Iván Duque. Lo acusó de financiar y entrenar a criminales, a mercenarios, y mencionó a un bandolero, a un ampón en particular. Esto, por supuesto, es una patraña más de Maduro, ¿no? Han sido dados de baja en combate un grupo importante de delincuentes financiados y entrenados por el narcoparamilitarismo colombiano de Iván Duque en Colombia. Porque el Coqui y toda esta gente que tanto daño le hizo al pueblo de Caracas fueron entrenados, eran financiados y eran dirigidos desde el narcoparamilitar gobierno de Iván Duque. Así de sencillo. Muchos de ellos, los capturados, están declarando en qué ciudades de Colombia estuvieron, qué entrenamiento recibieron. No es verdad, por supuesto que no es verdad. Se refiere a un particular delincuente venezolano que tenía bastante poder de fuego y que tenía cierto predicamento, cierta influencia entre los jóvenes marginales, patibularios de Caracas, de los barrios pobres, ¿no? El Coqui. Pero meter a Duque allí, la verdad que es una obscenidad más de Maduro, ¿no? Como lo es esta otra, en un acto público también hoy, en otra circunstancia, en otra comparecencia, Maduro se jactó, se vanaglorió, y por supuesto tiene razones para estar orgulloso, ¿no?, de que un comisario del chavismo, un empresario petrolero del chavismo, que ha hecho fortunas hace 20 años, desde la huelga petrolera de 2002 hasta hoy, Wilmer Ruperti, ustedes lo recordarán, vivía aquí en Miami, alquilaba mansiones por $100,000 mensuales en Star Island, cerca de Miami Beach. Este Ruperti compró de nuevo, porque ya lo había hecho antes y lo habíamos denunciado aquí, antes lo había hecho mediante amigotes dominicanos, unas pistolas que habrían sido de Simón Bolívar. Y luego, adulón, genuflexo, corrió donde Maduro a obsequiarle a Maduro las pistolas. Esta caja que tengo aquí y su contenido tiene más de 200 años. O sea que esta madera que estoy tocando tiene más de 200 años. Le perteneció a nuestro libertador Simón Bolívar. Su mano estuvo aquí, donde está mi mano ahora. Es un tesoro. Y lo recibí en mis manos para entregárselo a la República, porque le pertenece a la República. Pero la República son él y Cabello, ¿no? Y el general Padrino. No hay una república independiente, democrática, con poderes legítimos en Venezuela. La república ha sido arrasada por estos delincuentes, por estos truanes. ¿Con qué dinero el señor Ruperti compra estas pistolas que le han costado casi $2 millones? Bueno, con el dinero que ha obtenido siendo un comisario crematístico, un pirata financiero de la dictadura venezolana, ¿no? Con los centenares de millones de dólares que el señor Ruperti se ha metido en los bolsillos, traficando el petróleo de esa dictadura criminal que tiene las manos manchadas de sangre. De tal suerte que el dinero con el cual Ruperti compra esas joyas, esas piezas históricas, tiene ya un origen turbio, ¿verdad? Y lo que hace luego con esas joyas, con esas piezas históricas de museo, de colección, es también darles un final turbio. El origen es turbio porque es dinero mal habido y el final es turbio porque entrega esto a un dictador criminal como Maduro. Es todo muy bochornoso. Esto que está aquí fue subastado a finales del año pasado en la agencia de subasta Christie en Nueva York. Pertenencias del Libertador que andan por el mundo dando vuelta. Y la persona
que lo rescató, pagó de su patrimonio $1.800.000. Es un empresario de muchos años en Venezuela y me las entregó en mis manos. Se trata del empresario petrolero y de medios de comunicación Wilmer Ruperti. Le doy las gracias a Wilmer Ruperti. Bueno, no es exactamente un empresario petrolero, es un sicario petrolero, es un comisario petrolero del régimen dictatorial de Caracas. O sea, es un pirata, es un corsario. ¿Ah? Es el pirata mayor de los buques petroleros muy venidos a menos de Venezuela. Venezuela ya casi no produce petróleo, ya casi no vende petróleo. Pero hace 20 años hubo un bloqueo, un embargo petrolero cuando estaba Chávez en el poder, y este Ruperti vio la ocasión, fletó unos buques, los puso al servicio de Chávez y rompió el embargo. Desde ese momento se convirtió en el niño mimado, en el sicario predilecto, en el pirata favorito del régimen de Chávez y ahora de Maduro, que en gratitud le ha dado muchos, pero muchos millones de dólares a Ruperti, muchos. Ustedes imaginarán que para que alguien gaste $1.800.000 en unas pistolas de Bolívar y luego se las regale a Maduro, es porque ese señor no tiene 18 millones de dólares, no va a gastar el 10% en esas pistolas que luego se las va a regalar a Maduro, ¿no? Tampoco tiene 180 millones de dólares. Lo más probable es que tenga 1.000 millones de dólares o 1.800 millones de dólares. De tal manera que 1.800.000 para él es pocket money, es sencillo, vuelto, moneditas, ¿verdad? Y se las da a Maduro precisamente porque, no se crea que es un regalo desinteresado, no, qué ocurrencia. Es una inversión para seguir obteniendo los contratos amañados, monopólicos que le otorga la dictadura de Maduro a él, el corsario, el pirata petrolero favorito. Y él mismo me escribe en una nota, además de la conversación jovial que tuvimos el 4 de febrero, luego de la marcha, a 30 años del 4 de febrero de 1992, a 30 años de la resurrección del ideal bolivariano, recibí en mis manos las pistolas que le regaló George Washington a nuestro libertador Simón Bolívar. Petrolero de Maduro, ¿sigue entrando aquí a Estados Unidos? ¿Y sigue viviendo parcialmente en Miami? ¿Y sigue viviendo parcialmente también en Nueva York? ¿Y él mismo acude a estas subastas en la ciudad de Nueva York? ¿O manda a sus emisarios, como este amigote dominicano de cuyo nombre prefiero no acordarme, a comprarle pistolas de Bolívar o memorabilia del libertador para luego regalar todo esto untuoso a Maduro? Habría que saber, ¿no? Porque si Ruperti con el dinero mal habido, con los petrodólares venezolanos, hace estas compras para seguir halagando la vanidad del dictador, ¿no? Para lisonjearlo, para adularlo y para asegurarse más contratos, Ruperti no debería tener acceso ni a este país ni a esas subastas, ni Ruperti ni sus emisarios. Quiero decir, ¿dónde está la inteligencia del gobierno de Biden? ¿Dónde está? Las pistolas originales, hechas por la persona que le confeccionaba el armamento a Napoleón Bonaparte. Aquí está Manufactura Royal, Versalles, Francia. Aquí dice manufacturado en París,
de Flet St. Thomas número 23, la dirección en París, donde hace más de 200 años se hicieron estas pistolas. Queremos saber si fue Ruperti el que estuvo en esa subasta comprando estas pistolas. Queremos saber si fue un emisario de Ruperti y en ese caso quién era el emisario. Queremos saber por qué el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, el FBI permiten esto. Quiero decir, si un poderoso narcotraficante colombiano o mexicano usa esos dineros para comprar obras de arte en Nueva York en subastas o piezas de museo, de colección, históricas, memorables, ¿se le permitiría esto? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Es dinero mal habido, de origen turbio, negro, hediondo, que está entrando, que está blanqueándose comprando obras de arte. Esto tendría que impedirse. ¿Por qué no se impide? Porque a mí la verdad me hierve la sangre ver ahora a Maduro jamoneándose con las pistolas que le han comprado en Nueva York con los dineros de Ruperti. Es un regalo para Venezuela. Me emociona mucho saber que se puedan estar rescatando preciosos tesoros que pertenecieron a nuestro amado libertador Simón Bolívar, elaborados por el mismo armero Boutet de Napoleón Bonaparte. Vergüenza a Ruperti, vergüenza a los emisarios y amanuenses de Ruperti, vergüenza a los amigotes de Ruperti en Miami, que le han alquilado mansiones a $100,000 mensuales. Vergüenza entonces a los que hacen negocios con el dinero mal habido de Venezuela. Una pausa y al volver, el presidente mexicano López Obrador usa una rueda de prensa para denunciar cuánto gana el periodista independiente Carlos Loret de Mola, por televisión, por radio, por colaboraciones al Washington Post. Además se equivoca López Obrador, se equivoca en redondo. Y la respuesta de Loret de Mola, muy valiente, muy lúcida. Ya venimos. Ha sido una semana catastrófica para el presidente mexicano López Obrador, y eso que está a la mitad de su mandato, le faltan 3 años más. En México son 6, ¿no? Catastrófica porque primero se pelea de nuevo con el Reino de España, quiere que España le pida disculpas por la conquista. Dice que las empresas españolas saquean a México. Pide que se haga una pausa en la relación con las empresas españolas. Y la gente del Banco Santander, del Banco Bilbao Vizcaya en México dicen, pero ¿de qué pausa está hablando? Los seguros Mapfre, que también tienen filiales en México, las petroleras, las compañías de energía, de gas, de España que operan en México, las muchísimas tiendas de Amancio Ortega, de Zara, y que no sé si incluso de Mango, que venden ropa de calidad a precios bajos, competitivos a los mexicanos. ¿Cómo López Obrador dice, bueno, vamos a hacer, como a mí me parece que los de Zara saquean a los mexicanos? Yo no sé cómo los de Zara saquean a los mexicanos, ¿no? Porque uno entra a Zara, se prueba una prenda, me gusta, me queda bien, la compro. ¿Dónde está el saqueo? Yo no sé cómo el de los bancos Santander o Bilbao Vizcaya saquean a los ahorristas mexicanos tampoco. Entonces, después de eso, que por supuesto provoca estupor, conmoción en España, porque en España hay un gobierno socialista de izquierda que pacta con los comunistas de Podemos. Quieren ser amigos de Obrador, pero Obrador no se deja. Y escupe sobre ellos, y exige disculpas, y pide pausa. No se puede pausar una tienda de ropa, un banco, una compañía de seguro. ¿Cómo se pausa eso? Y luego se ensaña con un periodista de oposición, Loret de Mola. ¿Por qué se ensaña con él? Se ceba en Loret de Mola. ¿Por qué se ceba en él? Porque Loret de Mola ha denunciado que el hijo de López Obrador tiene en Houston, al norte de Houston, 2 mansiones millonarias. 2. Con cine privado, con una piscina, una alberca, dicen ellos, enorme.
Y entonces Loret de Mola hace bien su trabajo, hace la denuncia, demuestra que esas mansiones están a nombre de un contratista petrolero de López Obrador, amigo del hijo mayor de López Obrador, y Loret de Mola pregunta, ¿y de dónde salió ese dinero para comprar las mansiones? ¿Cómo responde López Obrador? En lugar de responder él o su hijo de dónde salió el dinero y por qué el hijo usa las mansiones en Houston, no. López Obrador hoy, en rueda de prensa, le dice a México y al mundo entero cuánto gana el periodista que lo ha denunciado. Y eso constituye un golpe bajo, miserable, vil, abyecto. Un presidente democrático no puede hacer lo que ha hecho hoy López Obrador. Ha transgredido una línea ética muy fina. Esto es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loret no está en Televisa. Y le dieron 11.800.000 pesos el año pasado. Latinus, también quiero información más a fondo, porque tiene que ver con los que venden medicinas a los gobiernos estatales y los que vendían antes las medicinas. Aquí está vinculado el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo. Esto es muy grave lo que ha hecho hoy López Obrador. Y yo no conozco al señor Loret de Mola, no es mi amigo, pero creo que está ejerciendo dignamente el periodismo, es un periodista independiente, opositor. Esto que ha hecho López Obrador es una grosería, es una obscenidad, es un abuso de su poder. ¿Cómo obtiene esas cifras, en primer lugar? ¿Quién se las ha dado? ¿Cómo sabe cuánto le paga la televisión, la radio o el periódico al señor Loret de Mola? Lo sabe porque las autoridades tributarias, violando el secreto del contribuyente, señor Loret de Mola, le dan por abajo de la mesa, furtivamente al presidente López Obrador, esas cifras. Y eso es un abuso de poder de un presidente autoritario contra un periodista independiente que no tiene cómo defenderse. Eso primero. Segundo, Loret de Mola le ha dicho que es mentira que el año pasado Televisa le haya pagado 11 millones de pesos, que son más o menos $500,000 en todo el año, brutos. Que eso es mentira porque él ya no trabaja en Televisa desde 2019. Entonces, si además de revelar unas cosas que no debió airear, porque las ha conseguido vía la autoridad tributaria, violentando el secreto de ese contribuyente, si además se ha equivocado y ha dicho que Loret de Mola ha cobrado 11 millones de pesos mexicanos de Televisa, que no ha cobrado, queda completamente en ridículo una vez más este señor. Bueno, el Universal ya sabemos, ¿no? No está aquí el director el periodista del Universal, compañero, que es muy respetuoso. No vino ahora. Este es 4.500.000 al año. Quiere decir que son como 300.000, ¿no? 350.000. 350.000 al mes. Otros, el Washington Post, nada más que es muy poquitero. 600.000 al año. En total, en bruto, hay que ver si paga impuestos. Todo esto lo voy a pedir en el informe. 35.200.000. Es una vergüenza. Yo no puedo creer lo que estoy viendo. Es una vergüenza. Un presidente democrático no puede hacer lo que ha hecho López Obrador en venganza porque un periodista investiga ciertas cosas indebidas del hijo de López Obrador. Imagínense que mañana sale Biden molesto con este periodista que le preguntó por la inflación alta y que Biden le dijo, tú te estás haciendo el wise guy, el sabiondo conmigo. Y que sale con una pizarra y dice, yo voy a demostrar lo que gana el señor Lester Holt en NBC News. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso.
Las cifras que da, vamos a suponer que son cifras correctas. Vamos a suponer que Televisa le pagó a Loret de Mola, él dice que no, a pesar de que él ya no trabaja en Televisa hace 3 años. Vamos a suponer, 35 millones de pesos mexicanos en todo el año 2021, brutos, antes de impuestos, y es una amenaza que López Obrador diga, voy a ver si pagó impuestos. Es una amenaza. Está usando a la oficina tributaria, a los recaudadores, para perseguir políticamente a sus periodistas opositores. 35 millones de pesos mexicanos son más o menos 1.700.000 dólares. Es un montón de dinero, por supuesto. Pero los periodistas estrellas en este país, en inglés y en español, el periodista estrella de Telemundo, el periodista estrella de Univisión, no se diga ya los periodistas estrellas, pues Anderson Cooper de CNN, ¿no? O los periodistas estrellas de ABC News, de NBC News, sí pueden ganar tranquilamente $1 millón al año, brutos, ¿no? O $1,5 millones al año, o 2 o 3 millones de dólares al año. Eso es lo que ganan, ¿no? Eso es lo que ganan. Eso es lo que el mercado paga. No tiene por qué meter sus narices ahí López Obrador. De modo que, primero, Loret de Mola dice que las cifras son falsas. Segundo, Obrador está amenazando a Loret de Mola, porque ahora va a mirar si ha pagado impuestos. Y tercero, esta es la respuesta de Loret de Mola. Hoy el presidente López Obrador fue demasiado lejos en sus ataques contra mí. ¿Por qué lo hace? Porque no ha podido sacudirse el escándalo de las casonas de su hijo en Houston. Nada de esto estaría pasando si no hubiéramos mostrado la alberca de 23 metros, el cine privado y, sobre todo, los contratos multimillonarios en dólares reconocidos por Pemex con la empresa petrolera cuyo alto ejecutivo es el dueño de la casa del hijo del presidente. El presidente está enfurecido, está fuera de sí y hoy demostró que quiere usar todo el peso del Estado, todo su inmenso poder para atacar a un periodista. Mi respeto, mi aprecio y mi admiración por el señor Loret de Mola. Le mando un abrazo y vergüenza a López Obrador. Ya regresamos. El expresidente del gobierno español Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, viuda de Maduro, porque este señor es el relacionista público de Maduro en todo el mundo, se pronuncia contra la lideresa del Partido Popular, la señora Ayuso, a quien yo estimo mucho. Por eso tengo que decirle a la señora Ayuso, que la escuché hablar de secuestros y de secuestradores y de acuerdos, que ha hecho una apreciación muy injusta hacia el Partido Socialista. Porque con el Partido Socialista en el gobierno se terminaron los secuestros, los asesinatos, los atentados y el terrorismo de ETA. En tono virulento se pronuncia contra el terrorismo de ETA, el terrorismo vasco, él que es cómplice de un terrorista de Estado como Maduro. Todos sufrimos por el terrorismo, todos los demócratas, todos los partidos, y todos nos debemos reconocer en ese dolor y en esa memoria. Pero todos tenemos que reconocer también el éxito del fin de la violencia, que es de todos, de la paz, de ese terrorismo que nunca volverá y que tanto daño nos hizo y tanto dolor y sufrimiento aquí y en tantas partes de España, en el País Vasco. En Venezuela, señor, hay terrorismo de Estado y usted es un chambelán de Maduro, un paje de Maduro, del principal terrorista de Estado de Venezuela. Zapatero le pide a la oposición de derechas del Partido Popular que sean más sensatos. Ojalá él fuera más sensato en su relación con Maduro, ¿no? Por tanto, sean más sensatos, porque ellos podrán no reconocer nuestro empeño y nuestro logro, pero en la historia quedará qué gobierno tuvo la capacidad de poner fin a la violencia de ETA, que era el gran objetivo de este país. El expresidente Mariano Rajoy, de derechas del Partido Popular, dice que el español promedio está harto de los extremos, de los extremistas. La gente está harta
de los extremistas, de los radicales, de la polarización, de la división y de la bronca. La gente lo que quiere es un gobierno que se tome las cosas en serio, que diga lo que va a hacer, que lo haga y que goce del respeto general de los ciudadanos, aunque no lo hayan votado. Pues el Partido Popular es un partido moderado que quiere tranquilidad, que quiere, como decía Alfonso en su intervención, estabilidad y certidumbre. No solo aquí, también en España el precio de la gasolina se ha disparado. Hay que aprovechar hasta la última gota porque llenar el depósito se ha convertido en un gasto importante. Cuando llenas, te enteras que ha subido demasiado. Ahora está la aguja arriba. Los transportistas, repartidores y otros profesionales que necesitan el vehículo para trabajar tienen un sobrecoste. Según la patronal del sector, este incremento representa un gasto extra de 2.000 millones de euros al año para los 100.000 transportistas que operan en España. Nosotros gastamos alrededor de 12.000 litros al mes. Entonces, claro, en esta diferencia de céntimos, pues dependiendo del que, pues tienes un incremento entre 5 y 6.000 euros. Ya regresamos. Para terminar, una pandilla de venezolanos mata a un camionero en Chile. Este hombre joven, camionero, donde ya Carabineros se encuentra indagando este presunto homicidio que había ocurrido por 4 personas. Como comentabas tú, ya hay 2 detenidas, serían personas inmigrantes que habrían ingresado de manera irregular al país, se encontraban de tránsito por esta ruta. Las primeras versiones hablan de que lo habrían obligado, que le habrían roto el parabrisas, él habría quedado sin poder visibilizar la ruta, se detiene y en estas circunstancias es que termina perdiendo la vida. Habla un camionero chileno, se sienten indefensos y amenazados por los venezolanos que los asaltan en la ruta. Nosotros queremos seguridad en la carretera. Nosotros ya no podemos pararnos a descansar, nosotros trabajamos 24 horas de repente. ¿Ya? Y no podemos parar en la carretera a descansar. ¿Por qué? Porque nos golpean las puertas y si no las abrimos rompen los vidrios. Y es un peligro. ¿Qué más podemos esperar nosotros los transportistas? Todos somos conductores, todos manejamos a nivel nacional. Entonces, ¿quién nos respalda a nosotros? Ya no tenemos respaldo de nadie. Ellos tienen más poder que nosotros mismos. Esto ha sido todo por hoy y por esta semana. Ojalá que la próxima no comience la guerra en Ucrania. Abríguense si están en el norte de este país, que vienen temperaturas heladas. Y con suerte seguiremos conspirando el lunes. Por hoy, gracias de corazón, buen fin de semana, muy buenas noches.